Hacia finales del siglo XIX existía en Estados Unidos un gran movimiento religioso que anunciaba que Jesús iba a volver a la Tierra el 22 de octubre del 1844. Identificados como mileritas por creer en el mensaje del pastor bautista Guillermo Miller, quien tras interpretar de manera equivocada una profecía del libro de Daniel, le había puesto fecha al retorno de Jesús. Enquanto el movimiento, que foi grande fenômeno em la religião americana, não estamos seguros quantos mileritas existiam, porque não havia movimento formal com a lista de los miembros de la feligresía, pero los historiadores creem que haviam cerca de 50.000 a 100.000 mileritas formales e quizás millón de sépticos expectantes que estavam, não eram parte do movimento, pero creían que quizás algo poderia passar. Tal acontecimiento no sucedió y lo que era una gran expectativa por la segunda venida del Mesías se convirtió en una gran desilusión, hecho histórico conocido como el Gran Chasco. Blanco de burlas y difamación, muchos decidieron abandonar las filas del movimiento, mientras que otros intentaron reconstruir su fe para entender por qué Jesús no había regresado. Daqueles que mantiveram não só a fé, pero a esperança, temos dois grandes grupos. Aqueles que quedaram com a fecha de 1844 como correcta, e estes eram conhecidos como os adventistas de la puerta cerrada, e os que começaram a marcar novas fechas, e esses eram os adventistas de la puerta abierta. E a grande maioria de los mileritas que mantiveram a esperança quedaram entre esses que marcaram novas fechas. Ellos estaban convencidos que el Señor estaba con ellos, pero se tornaron a la Biblia para encontrar respuestas. Y en la Biblia ellos van descubriendo una serie de doctrinas que habían sido olvidadas o que no habían sido bien comprendidas, y entonces ellos las suman junto con la esperanza de la segunda venida de Cristo. La doctrina del santuario que les hace entender la obra de Cristo en el cielo. La doctrina del sábado, que es la necesidad de proclamar que el Dios creador es el soberano de nuestras vidas, ¿no? También una buena comprensión del estado de los muertos. Y una vez que ellos comprendieron estas cosas, se dieron cuenta de que eran cosas que le estaban faltando para tener una comprensión más entera, y entonces su primera preocupación es compartir esto con sus compañeros adventistas que no conocían estas verdades. Así que ellos, en los primeros años, trabajan por los otros adventistas que habían militado en el movimiento de Guillermo Miller. Fue en ese contexto que el 20 de mayo del 1863, los principales líderes adventistas votaron la organización de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, fecha considerada como la fundación del movimiento. Una vez organizada, la Iglesia Adventista del Séptimo Día debía emprender la obra de predicar la verdad del Evangelio a todo el mundo. Sin embargo, no todos los fundadores compartían la misma idea de misión. En los primeros 11 años después de la fundación de la Iglesia, la idea de enviar misioneros fuera de América fue rechazada. De hecho, nuestros líderes en ese momento tenían una interpretación específica sobre el mensaje de las Escrituras de llevar el Evangelio a toda tribu, lengua y demás. Decían sobre el Evangelio y también sobre lo que está en Apocalipsis 10 y Apocalipsis 14, donde se habla de ir a cada pueblo, nación y tribu e idioma, que solamente era sobre alcanzar a inmigrantes de otras partes del mundo que están viviendo en Estados Unidos. Por una parte pensaban que tenían que limitarse a compartir su fe con aquellos que ya habían abrazado la esperanza del pronto regreso de Cristo, lo que llamamos los mileritas, o simplemente alentarlos a que no se desanimen, que no pierdan su esperanza. Después la idea de predicar a otros, pero siempre dentro de los Estados Unidos, con la idea de que en los Estados Unidos había personas de toda parte del mundo.
Cuando el desembarco de misioneros a Sudamérica parecía una realidad un poco distante, las publicaciones fueron clave para preparar el terreno de los corazones que diligentemente estudiaban las Sagradas Escrituras y guardaban la verdad que descubrían en ellas. Lo primero que ocurrió acá en estas tierras sudamericanas fue la llegada de publicaciones. O sea, no gente, sino mandaban revistas y libros para predicar, así como lo hicieron con otras partes del mundo, dicho sea de paso. La fecha que tenemos, 1884, por ejemplo, es donde ya aparece una llegada de cajas con libros al Brasil y que después habría de traducirse al siguiente año y después en la siguiente década en personas que van a leer esas publicaciones, van a abrazar la fe, van a comenzar a practicarla de alguna manera hasta que finalmente llegan los pastores que logran bautizarlos y organizar iglesias y demás. Realmente es un grupo de gente muy ferviente, muy fervorosa. En primer lugar porque ellos, digamos el grupo dirigente, eran hermanos que habían venido para traer a la iglesia acá, para implantarla en Sudamérica. Jorge Riffel, él se había ido de aquí por motivos económicos y se había instalado allá en Estados Unidos, le estaba yendo muy bien, pero entonces él conoce el mensaje adventista, se hace adventista y escuchando predicar a Elena de White de la necesidad de regresar a los países de orígenes para predicar, él decide regresar aquí a la Argentina y convence a otras 3 familias que viajen para que ellos puedan hacer presencia. Tras la llegada de misioneros a Argentina, que se unió al trabajo que realizaban las familias adventistas en el campo misionero, la Iglesia vio la necesidad de organizar los grupos en Sudamérica, bajo la estructura mundial del movimiento. Podría ser interesante mencionar que en aquellos años existía a nivel mundial lo que se llamaba la Junta de Misiones Extranjeras de la Asociación General. O sea, era como una comisión, para decirlo así, encargada de las misiones mundiales, un trabajo enorme, ¿no? Entonces ellos habían imaginado Sudamérica dividida en 2 misiones, que era simplemente la misión de la costa este y la misión de la costa oeste. La misión de la costa este estaba con sede aquí en la Argentina, entonces, pero abarcaba toda Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, o sea, un territorio enorme. Acá fue mandado el pastor Westphal, Francisco Westphal, ¿no? La misión de la costa oeste, la sede era Chile, indudablemente, Valparaíso y todo, Santiago y demás. Y ahí tenemos el desafío que ellos emprendieron de Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. O sea, esos eran los países en los que trabajaban. Bien, y así funcionó desde ese año hasta el año 1900. Años en los que surgieron varias iglesias. Hay que pensar, por ejemplo, acá nomás en Crespo, la iglesia empieza con 36 miembros, pero a los pocos años, para decirlo así, nosotros encontramos ya más de 100 y después encontramos más de 200. O sea, la iglesia fue creciendo y también generando otras vinculaciones con otros lugares y creando lo que algunos han llamado iglesias hijas. Y a partir de 1906, 10 años después, tenemos en la ciudad de La Plata la organización de la División Sudamericana, que tuvo sede en Buenos Aires durante muchos años, ¿no? Entonces, la iglesia es como que fue respondiendo en Sudamérica a lo que estaba ocurriendo también en otras partes del mundo, organizándose como para poder trabajar con mayor independencia, mayor libertad y a la vez poder expandir lo más posible la misión de la iglesia en estas tierras. Parece increíble pensar que el movimiento que se inició producto del fervor de un pequeño grupo de personas ávidas por predicar la verdad que habían descubierto en la palabra de Dios se transformó en más de 2.560.000 almas que comparten el mismo espíritu misionero en Sudamérica. Aquel pequeño templo que dio inicio a las reuniones de oración y estudio de la Biblia se transformó en más de 14.900 nuevos puntos de encuentro para adorar a Dios. Lo que se comenzó con la predicación del Evangelio puerta a puerta se convirtió en diversas formas de predicar del amor de Jesús, convirtiendo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en una poderosa herramienta de transformación en la vida de las personas, desde sus inicios hasta los días de hoy.